la diapositiva. Estaba yo buscando, antes de que me preguntara, estaba yo buscando el ejemplo, pero a ver, déjame. Ok. Ok, de acuerdo, ahora sí. Bueno, a mí ya me parece que están viendo la pantalla. Entonces, ya se ve. Sí, perfecto. Gracias. Bueno, lo que vamos a, para continuar, me parece, a ver, déjenme ver si terminamos el anterior. Creo que no. Entonces yo creo que me voy a regresar un poquito en la, a ver. Me voy a regresar un poco en la anterior diapositiva antes de iniciar aquí. Voy a robar como unos 15 minutitos. Si gustan, a ver, otra vez vuelvo a compartir. Ahí está. Muy bien, me parece que nos quedamos, si mal no recuerdo, aquí en objetivos. O en marco conceptual. Un poco más atrás, a ver. Este sí, ese también. Y la preparación del proyecto, me parece que aquí podemos repetirlo. Bueno, ya Jorge, ahora sí, gracias. Jorge, si gusta grabar para que le dejamos la clase a los demás. Ya O le está pongo yo. empezándose a grabar, Doc. De acuerdo, gracias. A la orden. Muy bien. Muy amable, gracias. Bueno, tenemos, regresando y recordando la última presentación, pues es para preparar el proyecto de investigación. Sobre todo, pues para preparar el proyecto de investigación antes de iniciar con el paso estadístico, con la estadística de poder representar en forma de gráficas y demás los datos que tenemos que conseguir. Bueno, entonces en la asignatura lo que se trata es de que podamos conseguir ciertos datos que nos ayuden a poder hacer esta representación de los datos, que es la estadística descriptiva, y posteriormente pues la estadística inferencial, probabilística. Entonces, les comentaba yo que para la preparación del proyecto de investigación, pues tenemos que plantearnos el problema, tener un marco conceptual del problema, definir objetivos, finalmente las metas a las que que queremos llegar y tener un diseño metodológico. Esas son las tareas. Para el planteamiento del problema de investigación, pues necesitamos formular una pregunta o formular un tema de investigación, tal cual la clase anterior yo les preguntaba, bueno, ¿en qué área, en qué temas quisieran ustedes abordar la parte de investigación cuantitativa? Y bueno, pudiera ser social. Regularmente, pues los proyectos se pueden definir de manera social, pero bueno, como todos sabemos, la parte empresarial, hay mucho en la parte empresarial, mucho en la parte
en las universidades, en la docencia, en la pedagogía. Y bueno, pudiera ser cualquier tipo de problema. Entonces, el problema de la investigación puede definirse como una o más preguntas o como un objeto de indagación, a donde comentamos que para tener una pregunta de investigación son preguntas tales como estas. Por ejemplo, ¿qué diferencias existen a nivel de comprensión lectora de niños del mismo nivel de escolaridad, pero pertenecientes a escuelas de distintos estratos socioeconómicos? U otra pregunta donde nos dice, ¿existe correlación entre el nivel de comprensión lectora y niveles de autoimagen? Entonces, son preguntas de investigación, de un tema de investigación que se elige, por ejemplo, el tema de la comprensión lectora de niños de un mismo nivel de escolaridad. Entonces, esto es un ejemplo. También pudiera plantearse no como en forma de pregunta, sino como lo dijimos, ¿no? Hace un momento, son proposiciones. Estas proposiciones pueden ir en el sentido de poder orillar en este enunciado, orillar a la investigación pues donde tengamos aquí un problema definido con esa oración. Por ejemplo, el análisis de los niveles de la comprensión lectora de niños del mismo nivel de escolaridad pertenecientes a distintos estratos socioeconómicos. O bien la determinación de la correlación entre niveles de comprensión lectora y la autoimagen de los alumnos de esos estratos. Entonces, son dos maneras de poder plantear el problema. Para el marco teórico, pues lo primero que necesitarán hacer es, pues siempre, después de la problemática, pues es leer acerca del origen, ¿sí? Del marco conceptual. Primero, definir qué significa cada palabra, porque cada palabra no conocida tenemos que definirla, eso en un marco conceptual. Es decir, es un concepto de una palabra y una definición de una palabra o de un conjunto de palabras, por ejemplo, estrato social, no sé, si están hablando, por ejemplo, yo monitoreo del agua, hidrocarburos, el algoritmo K-means, por ejemplo, necesitamos definirlo y necesitamos saber cuál es su origen, ¿sí? Entonces tenemos que irnos al origen. ¿Quién fue el primero que dio a conocer este tema? ¿Sí? ¿Quién fue el primero que lo define? Entonces, pues bueno, este marco conceptual, pues es a partir de no tan solo definiciones o de un marco conceptual, sino también pueden ser resultados de investigación, pueden ser temas de investigación, ya sea afines, ¿sí? Y bueno, acuérdense también que las preguntas de investigación pudieran o no estar resueltas. Pudieran que esas preguntas de investigación alguien más ya las abordó y pues se aceptó o no la hipótesis, y si se aceptó o no, la pueden repetir incluso con otro procedimiento, otro modelo, otros datos, ¿sí? Y es ahí donde hace la investigación. Mientras no sea igual, igual quiero decir que, pues que tanto la pregunta como la respuesta, como los datos, como el modelo y la forma, ¿sí? El fondo y la forma estén iguales. A eso me refiero de igualdad. Diferente sería que algo cambie, por ejemplo, llegar al mismo resultado con otro procedimiento, tener un modelo diferente, tener datos diferentes, aunque sea la misma pregunta, pero algo pudiera cambiar. Y sobre esto nos tenemos que, pues ya sobre esto podemos formular el problema, definir los objetivos, ¿sí? Entonces, aquí lo que hay que hacer antes de llegar al marco conceptual, pues es definir bien el problema, tener nuestro problema, conocer de inicio a fin nuestro problema. Entonces, ya cuando pasemos al marco conceptual,
Entonces, ahora sí, vamos a tener dónde se origina, ¿sí? Que son esos antecedentes, o bien, ¿por qué se está abordando el problema? Sí, son los antecedentes de investigación. Son referencias directas a resultados obtenidos también dentro de una misma investigación, indagación. Por ejemplo, si uno termina un tema y nosotros debemos siempre, cuando terminamos un tema, poner trabajo futuro. ¿Por qué trabajo futuro? Porque son las pautas a un seguimiento de ese trabajo, a un seguimiento de, bueno, ya hice esto y ahora qué es lo que sigue, ¿sí? Entonces, siempre debemos de tenerlas, porque si no, no podemos darle a otras personas, que otros investigadores, otros científicos, que hagan o que ocupen nuestro trabajo. Si nosotros lo hacemos, entonces van a ocupar nuestro trabajo, lo van a citar y vamos a dar oportunidad y pie para que otros hagan y se vinculen con nuestra línea de investigación. Si no lo ponemos, entonces va a ser muy difícil que lo ocupen. El marco conceptual, pues ya lo dije, son definiciones, ciertos conceptos que se le tienen que dar a ciertas palabras claves, ciertos conjuntos de palabras y bueno, más que nada eso. Y el marco teórico, pues son teorías, ¿sí? Son teorías donde se va a fundamentar un problema, ¿sí? Estas teorías donde de la cual se fundamenta directamente el problema de investigación, pudieron haber sido propuestos por algunos otros investigadores, pudieron haber estado en algunos artículos de congresos o de revistas, ¿sí? Científicas, pudieron haber estado ahí. Y como les dije, ya sea que se acepte o no la hipótesis, independientemente del resultado, pues se tiene que poner, claro, por supuesto, pues a qué resultado conllevó, es decir, a qué resultado dio esa investigación. Por otro lado, bueno, tenemos que poner el objetivo de la investigación. Pues es más que nada para poder saber hacia dónde nos vamos a dirigir y para qué queremos hacerlo. Pues hay diferentes objetivos de estudio, de casos de estudio. Por ejemplo, hay objetivos descriptivos, donde los objetivos descriptivos buscan determinar características más importantes del objeto de estudio, y objetivos clasificatorios también, en vez de determinar las características más importantes, pues es agrupar a las personas de estudio en ciertas categorías significativas para el estudio. Entonces, por ejemplo, los descriptivos por ejemplo, un ejemplo, ¿no? de descriptivo es el objetivo de esta investigación, era describir las características de las personas que tienen apatía política. Por otra parte, los clasificatorios, un ejemplo sería, el objetivo del estudio es la de hacer una tipología de los profesores según sus conductas en el aula con sus estudiantes. Entonces son digamos, dos tipos o dos maneras de poder poner un objetivo de la investigación. También tenemos objetivos comparativos, objetivos relacionales y objetivos explicativos. Los objetivos comparativos, pues, nos dice que es la comparación, ¿no? Tiene como propósito comparar personas, grupos, entidades, ¿sí? Por ejemplo, la comparación de dos algoritmos, la comparación de toda una gama de técnicas, por ejemplo. Objetivos relacionales, pues buscan relacionar entre dos o más características que se dan en las personas o grupos estudiados. Y los explicativos, pues buscan la explicación basada en una teoría o en factores asociados con el fenómeno estudiado. Pues igual, vamos a dar los ejemplos, aquí están mismos, ustedes lo están leyendo en pantalla. El comparativo,
Un ejemplo sería comparar los ingresos promedios de salarios de hombres y mujeres que se ven en una misma actividad. Objetivos relacionales, determinar la relación que se da entre autopercepción de éxito y fracaso y el logro escolar. Entonces, esa es la relacional, que se relaciona uno con otro. El explicativo sería determinar el efecto del clima socioemocional de la escuela en las tasas de deserción de sus alumnos. Entonces, son los explicativos, pues son fenómenos que se consideran como causales. De ahí comentaba que la justificación del problema es aquí, pues, como todos sabemos, es como también recordatorio, me parece que ya han tomado y pues ustedes son licenciados ingenieros igual que yo, pues tenemos ya la formación y como recordatorio, bueno, la justificación sería, pues, tener ese uso que se le puede dar, el posible uso que se le puede dar o aporte a la ciencia, ¿sí? De lo que vamos a hacer. Puede ser práctico lo que vamos a hacer o puede ser teórico, ¿sí? En un primer caso, bueno, la utilización práctica podría ser un aporte a la solución de un problema social, ¿sí? Como por ejemplo ayudar a rebajar la deserción escolar, la pobreza, la responsabilidad social, etc. En un plano teórico, pues el aporte podría ser conocimiento logrado con la confirmación de alguna hipótesis propuesta. O bien volver a confirmar otra hipótesis o una hipótesis cualquiera de otro investigador. Entonces quiere decir, podemos agarrar un artículo científico, un artículo donde nos guste y diga, bueno, este artículo lo quiero replicar, ¿sí? Y lo quiero replicar en mi aula, en mi universidad, en mi centro de trabajo. Ahora, ¿qué va a cambiar? Puede cambiar, por ejemplo, los datos, ¿sí? Porque no va a ser lo mismo, o sea, la investigación de esa que estamos eligiendo, que se podría dar el caso que alguien eligiera, vamos a verificar si la metodología, a lo mejor si la metodología que nos está dando es significativa en 2 o 3 diferentes lugares diferentes o áreas diferentes o disciplinas diferentes. Entonces, ahí la justificación es cómo podemos utilizarlo. Bueno, más bien es el aporte que se va a dar a la ciencia del proyecto que estamos definiendo. Un diseño o metodología de la investigación, bueno, pues aquí tenemos que pensar en si vamos a emplear un diseño experimental, un diseño cuasi experimental o un diseño no experimental. Entonces aquí, bueno, la estrategia que se utilizará para cumplir con los objetivos de esa investigación, ¿sí? Pues van a ser en términos prácticos, para tal estrategia, pues va a estar compuesta por una serie de decisiones, procedimientos y técnicas que cumplen con funciones particulares. ¿Sí? En un plano general, pues estas tres alternativas que les comento pueden ser usadas para realizar ese diseño o bien metodología de la investigación. Cada uno de estos pues se expresa en forma, pues tiene sus propias características. Por ejemplo, aquí en el diseño, para el análisis descriptivo, se van a usar tablas, frecuencias, medidas de dispersión, que es lo que vamos a entrar en la siguiente unidad. Este solo es la introducción para lo que sigue. Para el análisis relacional, pues tabulaciones cruzadas, variables nominales, ordinales, proporcionales, medidas de asociación. Para un análisis tipológico, pues aquí va a haber análisis por conglomerados, por ejemplo. Para el análisis comparativo, pueden haber comparación de distribuciones, frecuencias, o por ejemplo en una muestra, el uso de la muestra estadística T, o análisis de la varianza. Para uno explicativo, para un análisis explicativo, bueno, podríamos ocupar técnicas de análisis multivariado, como por ejemplo la regresión logístico, la regresión múltiple. Para el caso de variables subyacentes,
por ejemplo, como actitudes o motivaciones, pues aquí ya se ocuparían definiciones operacionales para poder usarlo en caso que queramos ocupar. Permítame un momento. Bueno, otros componentes del proyecto, pues ya saben, ¿no? Tener ahí, identificar siempre el identificador de investigador, el presupuesto que se va a utilizar, cronograma, duración de cada etapa y los informes a entregar. Por supuesto que en los informes, que donde vamos a poner también, pues cuáles van a ser los productos o entregables en un proyecto de investigación. Y bueno, para la ejecución, pues hay una preparación del marco de la población, la selección del tipo de muestra, la selección de la muestra, elaboración de instrumentos, prueba de instrumentos, que es parte de lo que ustedes ya, incluso ya tienen que hacer, son parte de las tareas que ya se están empezando a dejar. Y bueno, ¿qué es lo que, por qué les pregunté al principio cuáles son aquellos proyectos o áreas de su interés? Porque es necesario que su área de interés le empiecen a relacionar con la estadística. ¿Qué es la estadística y cómo puede emplearse esa área o esa investigación, ese tema en la estadística? Por eso mismo va a haber varias actividades que son muy sencillas, son actividades de 200, 250 palabras, muy, muy sencilla, de media cuartilla, que pues que se van a ocupar para tal vez incluso la misma documentación del artículo que quieren generar, pudiera darse el caso que lo utilicen o parte de ello lo puedan utilizar. Entonces aquí, bueno, también vamos a hacer, bueno, no vamos a hacer porque no, a lo mejor no va a durar todo el tiempo para hacerlo, pero tienen que tener en cuenta que en la ejecución de la investigación tienen que hacer pruebas, tienen que probar esos instrumentos, es decir, ya aplicar esos instrumentos, seleccionar y capacitar. Por ejemplo, aquí en una investigación experimental, pudiera ser que tengamos que, no sé, hablo por ejemplo que vamos a muestrar cenotes, entonces tendríamos que capacitar a algunas personas que nos van a ayudar para recoger las muestras de cómo se tiene que muestrar un cenote. Sí, entonces le tenemos que indicar a cuántos grados tiene que poner, es decir, dónde tiene que colocar esa muestra, de que darle el envase pues así que donde se va a poner el cuerpo de agua, el agua que se va a recoger del cenote, decirle cuánta profundidad tiene que tomar la muestra. Es decir, tenemos que capacitar a las personas que nos van a ayudar o que están dentro de la misma investigación, porque muchas veces no lo hace uno. Es muy, muy complicado hacerlo uno solo, todo, es muy complicado. Entonces tendríamos que siempre, por eso trabajar en equipo, ustedes saben, yo creo más que yo, que trabajar en equipo, a nuestros mismos estudiantes les decimos, no hay que trabajar en equipo, bueno, porque por lo mismo, hay cuestiones que son interdisciplinarias y muchas veces la ahora sí que la interdisciplinariedad es necesaria en la ejecución de los proyectos de investigación. También, bueno, revisión de la información, codificación de la información, preparación de un plan de análisis de acuerdo a los objetivos. Por supuesto, pues tenemos que elegir qué cuadros estadísticos, es decir, qué tablas, qué figuras vamos a poner, qué cálculos de la estadística descriptiva, si vamos a poner algún cálculo de asociación o correlación, es decir, dependiendo del problema, es la figura o la tabla que vamos a dejar. Regularmente en las revistas nos piden un número limitado de páginas. Permítame. Bueno,
Entonces, esta es la ejecución de la investigación. Cuando estamos haciendo ya habremos elegido las figuras, los cuadros, lo que es la técnica que vamos a emplear, pues tenemos que elegir un paquete estadístico, si vamos a ocupar R, o si, por ejemplo, vamos a ocupar SPSS, tenemos que saber qué técnicas se van a utilizar. También se tiene que preparar el informe, preparar la bibliografía, las referencias. Yo les recomiendo que las referencias y la bibliografía, que es lo mismo, se vaya haciendo directamente, no lo dejen al final, sino que párrafo o línea que se ponga, se cite de una vez y se referencie de una vez. Entonces eso es muy importante, porque si no, al final no va a dar tiempo luego se nos va el tiempo de, bueno, ¿dónde cité esto? Entonces mejor ponerla, agregarla de una vez. Estamos leyendo un artículo y vamos a poner algo de ese artículo, de una vez ponerle las referencias. Si no lo ocupamos y no lo vamos a citar, lo tenemos que sacar. Yo he ocupado LaTeX, algunos de ustedes, bueno, los que me dijo hace ratito la compañera que estudió sistemas, de la de sistemas, pues ella también puede saber qué se refiere a LaTeX. Es una herramienta, para poder de manera codificada hacer PDFs. Entonces es un poco fácil, porque cuando no, por ejemplo, no hay una referencia que no se ocupó en el texto, nos avisa y entonces nos avisa que no se ocupó. Por ejemplo, una aplicación que pueden descargar, bueno, no se descarga, se ocupa en línea, es Overleaf. En esa página pueden tener, sin necesidad de instalar paqueterías y programas en su computadora, podemos ocupar pues ese recurso para hacer PDFs de manera codificada. Y es bien sencillo, porque al final, les digo, hay varias veces, por ejemplo, cuando quieren uno cambiar una bibliografía, simplemente con cambiar ni siquiera una línea, sino 3 letras, o sea, tres letras, así, no, ni palabras, es una palabra, o sea, 3, 4 letras. Con eso es más que suficiente para cambiar, por ejemplo, de un APA a un IEEE, por ejemplo, ¿no? En mi área de IEEE, porque muchas veces nos piden a nosotros IEEE, pero también tenemos que conocer la APA, ¿no? La área ingenieril es IEEE, y APA, bueno, es la universal, ¿no? Pero bueno, hay otras, y que muchas veces, dependiendo del estilo, también nos dan, por ejemplo, en las revistas nos dan ciertos estilos, ¿sí? Y muchas veces sí, descargamos el formato, pero nosotros tenemos que construir esa referencia. En cambio aquí la construye por nosotros. Por ejemplo, el Overleaf, yo nada más le pongo, bueno, cuáles son los autores, cuál es el libro, y solito me lo acomoda, pues ahora sí que dependiendo el estilo. Entonces esto se va aprendiendo, digo, al menos los sistemas informáticos de computación, pues ocupamos esta porque se nos hace más fácil. Ya si son, por ejemplo, ya de otras áreas sí se les complica, pero no es tan complicada la herramienta realmente. Pero bueno, si quieren bajarlo, se llama Overleaf, ahí se lo escribo en el grupo. Preparación de bibliografía y el análisis de interpretación de resultados. Entonces, aquí, bueno, hay que escribir primero un informe, ¿no? Es una redacción, parecido a un informe, y tiene esa estructura. Entonces hay que hacerlo. Es decir, estas tareas, actividades muy cortas que se están dejando en la plataforma, fueron pensadas para que de ahí se ocupe parte de la redacción de un primer borrador de su estudio. Claro, no podemos llegar a lo mejor a los resultados o a las conclusiones porque no tenemos todavía el instrumento, que es parte de lo que tienen que hacer. Bueno, aquí ya son constructos, variables e hipótesis. El constructo, por ejemplo, es una propiedad que se supone posee una persona, la cual permite explicar su conducta en determinadas ocasiones. Como tal, el constructo es un concepto teórico hipotético.
Por otro lado, las variables son propiedades, características o atributos que se dan en grados o modalidades diferentes en las personas y por derivación de ellas en los grupos o categorías sociales. Así son variables la edad, por ejemplo, el sexo, la ocupación. Entonces, estas variables las pueden ocupar para hacer estadística descriptiva. Por otro lado, el constructo, por supuesto, también pueden tener, va a poder explicar esta conducta, ¿sí? De alguna ocasión, no sé, puede ser social o como les dije hace un momento. Y aquí podemos ver la diferencia del constructo, las variables, donde por un lado los constructos se van a definir como propiedades subyacentes que no pueden medirse de forma directa, sino mediante manifestaciones externas de su existencia, es decir, indicadores. En otras palabras, son variables subyacentes, por lo cual habitualmente caen en la denominación común de variables. Por otro lado, las variables se clasifican según diversos criterios. Una clasificación básica es aquella que distingue entre variables dependientes e independientes. Se da el nombre de variable independiente a aquella que produce modificaciones en otra variable con la cual está relacionada. Suele designársele por ello como variable causal. Por otro lado, la variable dependiente, experimenta modificaciones siempre que la variable independiente cambia de valor o modalidad. Para esto, también recibe el nombre de variable efecto. Es importante señalar que una variable independiente en una cierta relación puede ser dependiente en otra o viceversa. Entonces, por ejemplo, si tienen un título, ¿sí? Voy a dar un ejemplo, monitoreo, por ejemplo, el último que fue exploración de los algoritmos de clasificación en las emociones, a ver, déjenme, aquí lo tengo, no me la abro nada más. Evaluación del desempeño de algoritmos de clasificación en el reconocimiento de emociones del habla, usando espectro medio a largo plazo. Por ejemplo, aquí podemos ver que hay, podemos saber que hay variables dependientes e independientes, ¿sí? Por ejemplo, la variable independiente sería ese desempeño, ¿sí? Que va a tener los algoritmos, pero la dependiente va a ser la emoción, porque va a depender directamente de esos, perdón, es al revés, el algoritmo va a depender de la emoción, por lo tanto, se tiene que primero conocer cuáles van a ser esas emociones, que estas emociones son, por ejemplo, es un audio en el cual pues se tiene que obtener ¿cómo se llama? Se obtienen sus frecuencias y estas frecuencias, ¿sí? Estas frecuencias se van a utilizar o aún se van a clasificar más con lo que es LTAS, que es un espectro medio a largo plazo en el cual se va a poner en diferentes tipos de espectros. Es decir, va a dividir ese audio, lo va a dividir en 70 Hz, o sea, 70 veces, o 180 o 90, etcétera. Y con esto va a poder identificar la computadora una emoción. Bueno, son temas de computación, pero tenemos que definir, a ver, voy aquí a la presentación otra vez. Ya la cambié, tenemos que definir, tenemos que conocer que nuestro tema de investigación va a tener variables dependientes o independientes, o bien se pueden definir a través de constructos, ¿sí? Que también son estas variables, ¿sí?
pero bueno, aquí ya sería de otra forma este constructo. Entonces tenemos de las variables que les comento, pues tenemos variables nominales. Dice que la pantalla está... No vieron que cambié, ¿verdad? A ver, déjenme ver por qué no están viendo que cambió la pantalla. Dice, la pantalla está pausada. Déjenme ver por qué. Voy a darle otra vez aquí. Aquí está otra vez. Se atoró, yo creo. Ahí está. Las propiedades o niveles de medición se distinguen de tres tipos de variables: nominales, ordinales o proporcionales. Las nominales son aquellas en las cuales los números solo se utilizan para distinguir unos individuos de otros. Las ordinales son propiedades que pueden darse en personas de diferentes grados, por ejemplo, indicadores con las relaciones de quién es mayor, quién es menor de una con el otro. Aquí pues son relaciones que pues, tienen que tener un orden, porque una es mayor que la otra, ¿sí? Se le puede asignar un número a estas variables ordinales diferentes, bueno, claro, por supuesto, las nominales simplemente lo que va a ayudar es para la distinción de uno con otro, es una variable clase. Cuando estamos haciendo clasificación, por ejemplo, es una variable que le llamamos clase, tipo, ¿sí? Donde solamente vamos a decir cuál es cuál, ¿sí? Es cuando hacemos el etiquetado de alguna variable. Estamos etiquetando, por ejemplo, si hacemos una clasificación de números de un dígito, por ejemplo, del 0 al 9, podemos tener una variable nominal que sea pues el nombre del número. Por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es una variable nominal. Va a distinguir, esa variable lo que va a hacer es que se va a distinguir de una con otra, y así todos los datos. Vamos a tener muchos ceros, muchos unos, muchos dos, y con esto vamos a poder clasificarlo en diferentes técnicas de minería de datos. Variables ordinales, pues como les comento, se puede saber cuál es menor y cuál es mayor, es decir, vamos a poder diferenciar los grados pues ya sea si es un número o qué es lo que sea, vamos a poder identificar. Los proporcionales, pues aquí es la razón de los números asignados a los grados. Son esas intensidades, por ejemplo, si alguien, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, ¿no? Dice, si una persona gana 5,000 en un cierto periodo y otra en un periodo gana 10,000, entonces puede afirmarse que la segunda gana el doble que la primera, o que la primera gana la mitad de la segunda, ¿sí? Que sumados sus ingresos ganan 15,000. O sea, aquí ya es una razón, es una proporción. Bueno, tenemos también indicadores e índices. Cuando, por ejemplo, nos referimos a los constructos, pues como anteriormente se dijo, estos conceptos hipotéticos o teóricos correspondían a variables subyacentes que no pueden medirse de forma directa. Entonces deben buscarse procedimientos que permitan su medición indirecta mediante manifestaciones externas, empíricas y observables. Tales manifestaciones o expresiones reciben el nombre de indicadores. En el caso de una cierta actitud, son indicadores de ella, pues las respuestas que pueda dar un sujeto a una o más preguntas que se supone se relacionan con la correspondiente variable subyacente. Aquí en la selección de indicadores objetivos para medir una variable subyacente o compleja corresponde a la definición operacional de esa variable. De manera abreviada, y si corresponde una definición operacional, consiste en señalar el instrumento con el cual será medida la variable. Así, la inteligencia queda definida operacionalmente cuando decimos que será medida por el test de Raven, por ejemplo.
Entonces aquí les quiero mostrar un artículo, bueno, 2 artículos, pero esto lo vamos yo creo que lo vamos a ver un poco más adelante antes de pasar al tema, si no se nos va a hacer más tarde. Ya que la clase anterior pues empecé a pedir áreas, temas y su presentación, así que sí se los quiero presentar y también vamos a dejarlo grabado. Son 2 artículos que me gustaría también que vieran para que vean qué tan difícil o qué tan sencillo, no sé cómo lo puedan ver, es realizar un artículo, una publicación en una revista indexada o una publicación en una revista, en un congreso. Tiene la misma, pues para mí, tiene el mismo grado de dificultad o de no sé cómo sea, a lo mejor para mí es igual. Sin embargo, en cada uno, pues conlleva diferentes, por ejemplo, nos evalúan diferentes investigadores. Por un lado, en uno, bueno, es un poco más general y en el otro es más específico. Eso es para mí, eso sería una diferencia. Bueno, entonces les voy a compartir la otra presentación, que es esta que está aquí. Explicamos todo, si gustan, y al final nos vamos al Excel. A ver, déjenme ver. Entonces explicamos la presentación y luego les voy a compartir en el chat y también le voy a decir a Jorge que por favor suba un Excel. Entonces se los envío antes de que terminemos se lo envío de una vez. Datos tema 2. Tema 2. Estoy buscándolo. Acá está. Se los pasé en el WhatsApp. No sé si ahí Jorge nos puede ayudar para ponerlo en el tema 2, en la unidad 2. Y entonces ahora sí ya voy a compartir otra vez la pantalla. Ok. Entonces lo que vamos a conocer para el tema 2, con esto quedaría el tema 1 expuesto. El tema 2 es concepto de estadística, tipos de estadística, procesos de análisis estadístico, gráficos y medidas de tendencia central. Ese sería el contenido de lo que vamos a explicar, vamos a tratar de explicar en este tiempo que nos queda. Estadística, la estadística. Bueno, la estadística es una rama de la matemática enfocada a los datos numéricos. El levantamiento de datos, seguido de la transformación, si ustedes observan ahí, esta recolección de los datos, la transformación de los datos y el análisis de los datos, ¿sí? Que se puedan analizar esa transformación, esa recolección de los datos después de ser transformados, que se puedan analizar ¿para qué? Pues para toma de decisiones, es decir, con esos resultados que se va a obtener de los análisis de los datos, pues me va a llevar a una toma de decisiones. Ahora bien, ¿qué tipos de datos o cómo se clasifican los datos? Bueno, pues tenemos datos muestrales y datos poblacionales. Por otro lado, tenemos datos categóricos y datos numéricos. También tenemos datos por tipo de mediciones, que serían cualitativos y cuantitativos. En la parte de los cualitativos, tenemos, pues como lo comenté hace un momento, lo que son las variables nominales u ordinales. Por ejemplo, las nominales, como le dije hace un momento, son, con esto vamos a poder distinguir a la persona o vamos a poder distinguir cuando estamos hablando de estadística, características, observaciones, se le conoce. Entonces vamos a poder distinguir esas observaciones. En la parte ordinal, tenemos un ejemplo, la escala Likert,
sería esa medición cualitativa, porque ustedes saben, en un instrumento como una encuesta, donde queremos medir cierto grado de, no sé, satisfacción, o pues tenemos que ocupar estas escalas, ¿sí? La escala Likert, que regularmente la seleccionamos por pares, y bueno, si tenemos impares, muchas veces la parte borrosa, ¿no? Aparte de que si ponemos lo que es en una escala Likert 5 grados de satisfacción, por ejemplo, hablando de, pues orillamos al encuestado a que ponga o que elija la parte del medio, la central. En cambio, si ponemos pares, pues no lo orillamos a un intermedio, sino que siempre va a estar o para arriba o para abajo. O sea, siempre va a elegir pues a la necesidad, a su gusto, dependiendo de la satisfacción. Por la parte de los tipos de mediciones cuantitativos, tenemos lo que es el intervalo o el radio, en el cual el intervalo, pues, es, por ejemplo, la temperatura de grados centígrados, que es sin ser absoluto, que quiere decir que, digamos, no por ser 0 grados centígrados va a ser una temperatura estándar, ¿no? Sino que a menos temperatura, pues es más frío, ¿no? No quiere decir, entonces es un intervalo aquí de medición cuantitativa. Y en el radio, si es con 0 absoluto, quiere decir que mientras sea 0, pues quiere decir que es nada, es decir, es 0 absoluto. Si es un peso de 0, igual, es nada, masa 0, tiempo 0, es un tiempo inicial, ¿no? Entonces, es decir, no es un intervalo, es otro tipo de medición cuantitativa. Por otra parte, tenemos el proceso del análisis estadístico, en el cual tenemos que definir el objetivo. Este objetivo puede ser planteado desde un principio, como les dije anteriormente, el objetivo de nuestra investigación, porque entonces ya podemos, con ese objetivo de la investigación, que inclusive puede ser que inclusive puede estar dentro del objetivo de la investigación, o sea, puede ser nuestro objetivo principal de la investigación o puede estar dentro del objetivo de la investigación. Pero aquí, cuando estamos haciendo el análisis estadístico, sí tiene que definirse un objetivo claro. Recolectar y clasificar los datos es el siguiente paso. Definir el método de estudio, analizar los resultados y concluir. Es parte también, si te dan cuenta, es parte del proceso de la investigación, pero en este caso estamos hablando solo de la estadística. O sea, aquí es de la estadística. Tenemos gráficos que son gráficas por barras, ¿sí? Líneas, sectores o ciclos, gramas o pastel, ciclograma o pastel, perdón, histograma de caja, tallo y hojas y puntos. Por ejemplo, el de barras, pues ya lo conocemos, ya lo conocen. Son estas frecuencias, ¿no? que se pueden medir, es decir, son el número de observaciones que vamos a tener en ciertas variables. Línea, pues pueden ser también no solo una variable, sino pueden ser varias variables y también ser varios, se puede decir, intervalos, ¿sí? De valores. Entonces ahí pudiéramos ver, por ejemplo, en una voz, se le obtiene, ¿sí? A través de una herramienta le podemos sacar el espectrograma. El espectrograma es una imagen de una frecuencia, que tiene una frecuencia y una amplitud pues de la voz, ¿sí? Mientras, por ejemplo, una palabra, cuando decimos una palabra, un hola, por ejemplo, hola sería la frecuencia del hola, de la palabra hola,
el pico estaría en la O, porque es la intensidad en el cual decimos esa palabra. Entonces, si tenemos 2 o 3 palabras dentro de un periodo de tiempo, pudiéramos graficar una línea, o sea, un gráfico de línea. También tenemos el de sectores, o bueno, mejor conocido como la gráfica del pastel o pues sí, del pastel, ¿no? Que es mejor conocido. En esa gráfica de sectores, pues, como todos sabemos, pues tenemos a nuestro 100% de los datos y podemos observar en cuáles correspondería ciertas variables o está clasificado en tipos, etcétera. El histograma, acuérdense que todo esto, es la forma de representar a los datos, es decir, de manera visual, ¿sí? De la manera visual es la forma de representar estos datos que tenemos, que es el concepto de la estadística. El histograma, por su parte, contiene es parecido al de barras, pero aquí es diferente. Incluso lo vamos a ver, ahorita lo vamos a ver. Caja, tenemos tallo y hojas. Bueno, vamos a ver si puse las... no, creo que no las puse. Déjenme ver por qué no las puse. Permítame un momento. Ya regresé, perdón, disculpen. Está aquí mi hijo. Bueno, a lo mejor va a hacer un poco de ruido en un momento, ¿eh? Nada más les comento un poco antes para que no se asusten. Entonces tenemos perdón, el histograma, nos quedamos en el histograma. A ver, creo que se pausó otra vez. Ahí está. Ya se ve, ¿verdad? Ahora sí. Ok, entonces tenemos al histograma. Entonces les decía, el histograma no lo puse, pensé que lo había puesto uno por uno, pero no, aquí lo iba a explicar. El histograma es muy parecido al de barras. Aquí lo que se va a utilizar son variables continuas, cuantitativas continuas. ¿Sí? Aquí va a tener un nivel de intervalos, un nivel de medida de intervalo o de razón. Entonces, el de caja, ustedes se dan cuenta, es una distribución de
de unas puntuaciones en la zona central. Aquí va a comprender, si se dan cuenta, de unos cuartiles. De cuartil 1 a cuartil 1, 2, 3, 4, ¿sí? De cuartil 1 al 3. Comprende del 1 al 3 y bueno, es como decir del percentil 25 al percentil 75. En el que está al ladito, que es el de tallo y hojas, ahí va a haber es una representación gráfica y numérica, son ambas. Es decir, si nosotros lo volteamos, o sea, lo ven así de lado, vamos a observar que se parece al de barras, pero o bueno, perdón, al histograma. No, también al de barras, sí, al de barras. Aquí lo que nos indica es que va a tener números dentro de eso. Cuando lo volteamos vemos varios números. Bueno, esas van a ser las hojas, los números que identifican ahí. Y el tallo es lo que tenemos a la izquierda. Si lo vemos, vemos que a la izquierda tenemos un número y a la derecha tenemos muchos más. Bueno, esos son las hojas. Donde hay muchos números son las hojas. Donde tenemos uno solo es el tallo. Y por último, el gráfico por puntos. El gráfico por puntos, pues son de dispersión, son gráficos donde vamos a tener observaciones ahora sí que en una gráfica puede ser, por ejemplo, bueno, yo por ejemplo los he graficado en hidrocarburos, por ejemplo, donde yo pongo todos los hidrocarburos, los puntos son los hidrocarburos, y lo he hecho que la Y, la Y son los cenotes, y la X es la cantidad del hidrocarburo. Entonces, dependiendo de la cantidad del hidrocarburo y el cenote, ahí lo van a ver en un artículo más adelante. Entonces, esta también la he ocupado. Bueno, aquí ya vamos a pasar entonces a medidas de tendencia central. Okay. Todo esto también, esto es recordatorio para algunos de ustedes. Tenemos la distribución, las medidas de tendencia central. Bueno, ¿qué son? Como les dije hace un momento, pues necesitamos representar de cierta forma nuestros datos. Entonces, estas medidas, para poderlo representar con estas medidas, pues tenemos a la distribución de los datos, en el cual van a estar en varios lugares, en varios puntos. La mayoría de las veces existe una tendencia de estos datos alrededor de un cierto valor. Esto es conocido como la tendencia central. O sea, alrededor del valor tenemos los datos, por lo tanto tenemos. Ahora, hay varias formas, se clasifican en varias formas. Tenemos, por ejemplo, valores de promedio, valores de partición o valores repetidos. Digamos, en las medidas de promedio que son las que más ocupamos, pues uno pensará, bueno, pues es la mejor. Bueno, tenemos varias, ¿no? Tenemos la media aritmética, la media geométrica y la media armónica. En la media aritmética, pues tenemos el promedio de observaciones por sumas. En la media geométrica tenemos el promedio de observaciones por el producto. En la media armónica tenemos el promedio de observaciones recíprocas. Estas son las de promedio. Las de ¿qué era? La de partición y datos repetidos. ¿verdad? Bueno, esos están más adelante. Bueno, cada una de ellas. La media aritmética, por ejemplo. Si queremos hacer datos agrupados, pues no agrupados, perdón, es muy sencillo, ¿no? Está la sumatoria, ¿sí? De números de observaciones, donde X y es el valor de la observación, ¿sí? Pues son varias observaciones, son S y ésima. Y N es el número de observaciones. Es 1 sobre N y la sumatoria de, pues, los valores de las observaciones, ¿no? Las X. Para los datos agrupados,
pues aquí ya lleva la frecuencia. Es decir, tenemos ya la frecuencia donde F es la frecuencia, F de I es la frecuencia, X, acuérdate que es la observación, XI es el número de las observaciones, FI es la frecuencia de un grupo I. Entonces, 1 sobre N, la sumatoria de la frecuencia por el valor de la observación. Esto va a ser igual, ¿no? La sumatoria de F por X sobre la sumatoria de la frecuencia. Entonces, frecuencia y valor, frecuencia por valor entre solo la frecuencia. Claro, estamos hablando como es grupos, pues hay sumatorias. Entonces, esto nos da la media aritmética, que su notación es una X y una rayita encima. ¿Sí? Tenemos la sumatoria de XI sobre N. Para la media geométrica, tenemos algo un poco similar en cuanto a datos no agrupados y datos agrupados. En los datos agrupados se multiplican los valores, todos los valores, y esta multiplicación de los valores se calcula el producto, que es la raíz n, enésima, donde n es la cantidad de observaciones. Entonces, a partir del cálculo del producto en raíz cuadrada de ese cálculo del producto, donde n dependiendo qué raíz sea, la enésima, ¿sí? Si son 3, pues vamos a tener raíz cúbica y así subsecuentemente. Donde x es el valor de la observación y n es el número primo, es el número de observaciones. Tenemos para los datos agrupados. Los datos agrupados va a ser algo similar, pero acuérdense con frecuencia. Todo para cuando tenemos datos agrupados van a ser frecuencias. Entonces tenemos también lo mismo, lo mismo que está arriba, pero con la frecuencia. Entonces aquí es donde la frecuencia es el valor del grupo de I y XI se repite. Por otro lado tenemos la media armónica. Se divide el total de números entre la suma de los inversos multiplicativos de cada dato. Este se suele ocupar cuando los datos son de tipo fracción, o sea, son fraccionarios. Entonces tenemos n, que es el número, n pues es el número de observaciones, entre la sumatoria de 1 sobre el valor de cada observación. ¿Sí? Cuando son datos agrupados, aquí no lo puse, pero cuando son datos agrupados tenemos lo mismo, pero acuérdense que en vez de 1 es f, que f es la frecuencia del valor del grupo. Por otro lado, tenemos las medidas de particiones. Las medidas de particiones divide la colección de datos en varios subconjuntos. Por ejemplo, la mediana, los cuartiles, los deciles y percentiles. La mediana, digamos la mediana, aquí como ustedes lo observan, pues es el valor medio. Es del conjunto de observaciones, se pone todas las opciones, y el valor medio de ese conjunto de observaciones va a ser la mediana. Entonces, su notación matemática para poder obtenerla en los datos es si n es par, entonces xn más 1 sobre 2. Si n es impar, entonces sería xn sobre 2 más xn sobre 2 más 1 y todo esto sobre 2. Para los cuartiles tenemos 4 subconjuntos del conjunto de observaciones. Cada Q, ¿sí? Significa un cuartil 1, 2, 3, y se obtiene de X n más 1 sobre 4. El cuartil 1. Y el cuartil 2, X n más 1 sobre 2. Y el cuartil 3, X n más 1 sobre 4. ¿Qué quiere decir? Que esto es el 25%, o sea, en un total de mis datos del 100%, divididos en 4 partes iguales, que sería el 25% es el primer cuartil,
el 50% es el segundo cuartil y el 75% es el tercer cuartil. O sea, es decir, del 0 al 25 el primero, de 0 al 50 es el segundo cuartil. Bueno, realmente sería del 25 al 50 el segundo cuartil y del 50 al 75 el tercer cuartil. Por último, lo que queda, por supuesto, es el cuartil 4, que es ya el del 75 al 100. Los deciles se obtienen, pues son 10. Cuando decimos 10 subconjuntos del conjunto de las observaciones, pues son los deciles, que quiere decir, se divide entre 10, que es, cada decil es n más 1 por i sobre 10. El percentil tenemos 100 subconjuntos del conjunto de observaciones. Aquí, en lugar de, como les comento, les comenté hace un momento, ¿no? Tenemos 100. Por lo tanto, pues es n más 1 por 1 sobre 100. Por otro lado, ya tenemos la repetición. Acordémonos un poco. Voy a regresar un poquito para que vean. Tenemos valores. Pues no veo aquí. A ver, déjame ver. Tenía yo aquí la... Aquí está. Sí, aquí está. Valores promedios, valores por partición y valores repetidos. Entonces, los promedios son los que vimos hace un momento. Ahora vienen las medidas de repetición. Las de repetición, aquí solamente es una, es moda, y se refiere al valor de las veces que se repite. Suele usarse para datos nominales. Esta se obtiene a partir de la siguiente fórmula, que es 3. Aquí está. Vamos a poner otro color. 3 por la mediana menos 2 por la media aritmética. Entonces, aquí es el número de veces que se repite. Suele usarse para los datos nominales. Todo esto lo vamos a ver ahorita en un Excel. Bueno, vamos a intentar cubrir todo en un ejemplo de Excel. De hecho, ya se los envié. Los debe de estar por ahí abriendo ya. O si no, más al rato lo abren. Ahorita lo abro yo. Ahora, las medidas de dispersión. Las dispersiones o desviaciones son una manera de medir qué tan alejados están los puntos de alguna medida de tendencia central. Son medidas que utilizamos para conocer qué tan dispersos se encuentran esos datos desde el valor central. Esto significa que si hay una desviación alta, entonces nuestros datos se alejan mucho de esa medida de tendencia central. Para esto existen dos tipos. Uno es absoluto y el otro relativo. Las medidas de dispersión absoluta, tenemos al rango, desviación absoluta media, desviación estándar, desviación intercuartil y varianza. El rango. El rango es la diferencia entre el valor más alto y más pequeño. Es afectado por valores atípicos. Su notación matemática, cómo podemos obtener este rango a partir de los datos, pues es el valor máximo más valor mínimo. Desviación absoluta media es la desviación absoluta de las observaciones promedio. Aquí tenemos, media MD, media deviation, median deviation es MD, MD, y es igual a 1 sobre n sumatoria del valor absoluto de xi menos a. Es la desviación absoluta media. Desviación estándar es una desviación media cuadrática de observación. Tenemos la desviación estándar, que es Standard Deviation, que es SD. Es igual a la raíz cuadrada de 1 sobre n menos 1 con el producto de la sumatoria de
XY, puede ser que XY son los valores de las observaciones, menos MA, que sería la mediana, si no mal recuerdo, absoluta, ¿verdad? MA, ahorita recuerdo cuál es, y sobre potencia 2, es decir, al cuadrado. La desviación intercuartil, es deviation cuartile, es el inglés, DQ, es el rango semicuartil, en el cual se obtiene con el cuartil 3 menos el cuartil 1 sobre 2. Por último, la varianza. La varianza se va a obtener de 1 sobre n menos 1, producto de la sumatoria de xy menos ma al cuadrado. Y bueno, vamos a ver. Discard. De acuerdo, ya con esto vamos ahora a compartirles el Excel. Ya se los envié. Ya se los envié. Voy a abrirlo. Aquí está. Aquí está, ahí está. Ya se puede ver. Le voy a dar aquí Enable Content. Ok. Entonces tenemos frecuencias absolutas, rango, media, rango y varianza. No sé por qué no está la desviación estándar, no está aquí. A ver, no, pero tengo dispersión y una de Gini que hice también. Ok. Tenemos estos datos que están aquí. Esto es un ejemplo, ¿eh? Más adelante les voy a dar otros ejemplos. Por ahora, este es un ejemplo nada más. Vamos a pensar que pues estos datos obtenidos es de una encuesta o de alguna observación que se hizo, ¿no? Pero tenemos estos datos, ¿no? Están los encuestados, son 20. Tenemos varias variables. Esta es una variable, sería categórica. Las variables nominales están aquí también. Y bueno, tenemos al sexo, que es varón, mujer, edad, va a ir desde los 7, que es el mínimo, que ahorita vamos a ver igual mínimo, y el máximo es 66. Tenemos a las horas de televisión y las horas de lectura que hace cada encuestado, ¿sí? Y su situación laboral, y las horas de trabajo o de estudio. Si trabaja, o sea, si en dado caso es estudiante, bueno, cuántas horas estudia, y si en dado caso es empleado, o sea, está ocupado, cuántas horas trabaja. Y bueno, obviamente si su situación laboral es inactivo o desempleado, pues seguramente va a ser 0. Y ahí están los datos. Entonces, pasamos aquí para ver el ejemplo de las frecuencias. Podemos sacar frecuencias absolutas y relativas. Por ejemplo, aquí tenemos las frecuencias por sexo. Tenemos número de varones, hay 10, número de mujeres, hay 10. Entonces tenemos una frecuencia de 10 y el porcentaje relativo por sexo es 50% y 50%. Frecuencias absolutas y relativas por edad, también podemos nosotros clasificarlo en de 0 a 15, 16 a 64, 65 y más, pero pudiera ser que esto cambie. Para ustedes esto, bueno, ojo, lo que estamos haciendo aquí eso es una estadística descriptiva, se le conoce como de estadística descriptiva, que va a describir, o sea, vamos a describir de forma visual, en este caso la visualidad, lo que es visual es a través de una tabla, de un cuadro, ¿sí?
de forma visual, vamos a poner estas frecuencias de forma visual en una tabla. Entonces, de 0 a 15, pues hay 6, de 16 a 64 son 12. Acuérdense que la frecuencia es el número de veces en el cual aparecen en los datos, ¿sí? ¿Cuántas veces aparecen pues, encuestados de 0 a 15? Pues son 6. De 16 a 64 son 12. De 65 y más son 2. Entonces, la relatividad, o sea, la frecuencia relativa en porcentaje, la tenemos aquí. La frecuencia relativa 60, 30, 10%, nos da un total de 100%. Tenemos también frecuencia, bueno, esto acuérdense que es una regla, pues eso es una simple regla de 3 que donde se va a obtener, se va a multiplicar y a dividir, ¿sí? Pues el número 20 que tenemos aquí, que es nuestro 100%, ¿sí? 6, perdón, entre el número de, sería 20, si nosotros ponemos la calculadora, ¿verdad? Nos da una cantidad, pero tenemos que tener en cuenta los otros dos. Muy bien, entonces, sería 6 entre 20. 6 entre 20 nos da a 0.3. Entonces, esto por 100, pues ya nos va a dar 6 entre 20 a 0.3. Esto es por 100, 30%. Entonces, cada uno de estos es la relatividad de la frecuencia. Y la frecuencia absoluta, pues es el número que está aquí. La relatividad, pues es qué porcentaje es de cada, pues de cada, de cada uno de estos factores de número de varones o mujeres o las edades, por ejemplo. También tenemos también lo que son por situación laboral, cuántas veces aparecen, en el caso estudiante 9, ocupado 5, desempleado 2, inactivo 4 y sus porcentajes relativos. Tenemos al número de personas que se muestra por sexo y edad. Aquí ya está ocupando dos variables en el cual se puede acomodar de esta forma, ya sea varones y mujeres, de esta forma donde tenemos en las filas podemos acomodar los varones y mujeres, acomodar los varones, por ejemplo, de 0 a 15, de 16 a 64, de 65 y más. También pudiera ser al revés, sino que estos tres estuvieran aquí y acá arriba en las columnas estuvieran varones y mujeres. Eso sería, digamos, la manera igual en forma visual de poder representar ese cuadro. Y bueno, cada uno de estos, sí, pues tenemos un total, sí, del número de personas. No pudiéramos aquí obtener los porcentajes, ya que son solamente el número, no son frecuencias. Pero bueno, ustedes pudieran hacer muchas otras más. De hecho, es parte de la tarea que van a tener. De manera, pues para practicar, no se está pidiendo como tarea entregable, ya que los entregables voy a tratar, bueno, se va a intentar de que los entregables se ocupe para las investigaciones que ustedes van a hacer. Entonces no tiene caso un entregable de esta tarea, ya que pues solamente es para conocimiento, para saber cómo se hace. ¿Sí? Doctor, Pero buenas sí, noches. Una adelante, Flor. pregunta. Bueno, obviamente estamos escuchando pues la explicación de la clase, de los temas y demás, pero a mí en lo personal, la verdad, bueno, es algo que no manejo para nada. Es mi coco de siempre. La estadística y toda esta parte, y bueno, y escuchándolo todo, sí se nota ya interesante al cabo de la experiencia y de las necesidades que te va dando el trabajo, pero como usted lo acaba de decir, o sea, en realidad yo no lo manejo ni nada.
pudiera que dándose, bueno, yo estoy suponiendo y estoy escuchando todo lo que nos está comentando usted en la ponencia que usted está dando, y mi mente se viene a reducirlo en mis actividades y en mi trabajo de investigación y demás. Y digo yo, no creo, o sea, la verdad estoy súper asustada porque digo, ¿en qué momento lo puedo aplicar? O sea, lo voy a aplicar, lo debo de aplicar, o sea, debo de conocerlo para saber cuándo es necesario aplicar tanta cosa, ¿no? De la que nos está diciendo ahorita. Supongo yo que conforme vayamos en cada sesión, pudiéramos ir a hacer ese adelanto o en algún momento la parte de esta asesoría para poder realizarlo y aplicarlo en su momento a nuestro trabajo de investigación, ¿no? Si es que cabe ahí aplicarlo. Sí, claro, Ileana, ¿verdad? Sí, Sí. claro que cabe aplicarlo. A ver, ¿qué me puede recordar cuál es su área de investigación o el tema que eligió, o ya si tiene bien definido el objetivo de su investigación? Ajá, bueno, no lo tengo bien definido, pero sí hablábamos sobre la calidad educativa que se realiza, bueno, en el centro de trabajo donde yo realizo como directivo y que una de mi labor o que los roles que tiene es el estar supervisando el trabajo que realizan las educadoras. Obviamente tenemos un instrumento de evaluación y tenemos un seguimiento que yo también lo puse en la actividad de hoy, ¿no? Entregar la actividad de hoy. Estos instrumentos de evaluación de nuestras clases y también, pues, de lo que parece el desempeño docente. Entonces, más que nada sería la calidad educativa, ¿no? Bueno, pero digamos, es la calidad educativa, pero del docente, o sea, porque al que le están pidiendo, Sí, este, ajá, es el docente, ¿no? ajá. Ok, y por ejemplo, ahí se ve alguna calificación, ¿es cualitativo o cuantitativo? ¿Qué es lo que Es que se es como que califica? sobre más va lo cualitativo, ¿no? Porque en realidad así como, bueno, al menos que una encuesta pudiéramos ponerle, no sé, a un padre de familia, ¿no? ¿Cómo considera el avance de sus hijos del 1 al 10? ¿No? No sé, o sea, ahorita se me viene algo así a la mente, ¿no? O sea, X, pero obviamente detallarlo más para poderlo valorar o que los padres de familia de alguna manera valoraran de acuerdo a cómo han ido evolucionando sus alumnos o a las expectativas que ellos tienen como padres de familia en la enseñanza de sus niños y que alcances, o sea, han tenido, ¿no? Si han superado esas expectativas. Y nosotros como docentes o bueno, como directivos, bueno, que los padres, que los maestras, que las educadoras alcancen ese nivel o el perfil de egreso que tiene el programa de estudio, pero sí va más a lo cualitativo y eso es lo que a mí me da muchísima duda, cómo aterrizarlo a lo cuantitativo para poder, bueno, sobre todo en lo que habíamos hablado de los objetivos y de las hipótesis y de las variantes, que es lo que usted había comentado hace unos momentos. Pero ya cuando entró en esta parte de la estadística y de las variables y de las fórmulas y todo eso, ya ahí sí como que dije, no, ya estoy perdida. Ah, bueno, no se preocupe, mire, ya creo que ya, sí se ve, sí se sigue viendo la pantalla, ¿no? Estoy viendo que su tema, su área es calidad educativa, oferta de la oferta en jardín de niños, ¿verdad? Ajá, Usted es exacto. asesora de ahí Ujú, y está revisando lo que es la estrategia, ¿no? De cómo ujú, poderle hacer para que tenga, digamos, bueno, pues es que está muy bien porque entonces eh, pudiera ser un instrumento en el cual se puede evaluar de manera cualitativa, como por ejemplo, si lo queremos usar a cuantitativo, como usted mismo lo mencionó, en una escala Likert, por ejemplo, la percepción o la satisfacción ajá, de del los padre. padres o incluso de los mismos, no sé, a lo mejor ahí sería bueno desde los directores o los asesores o no sé, yo no sé la estructura, la verdad, Sí. estoy solamente diciendo algo que pudiera no ser, pero Ujú, la idea es hacer un instrumento
Ujú. y poder decir que con ese instrumento, aplicar ese instrumento puede ser nuevo o puede ser que ya exista. Ajá. Entonces tenemos que buscar ahorita bueno, no, ya son 8:40, pero en la siguiente sesión les voy a mostrar los dos artículos y les voy a mostrar cómo pudiéramos investigar, o sea, cómo pudiéramos buscar en línea Ajá. algunos, pues sí, artículos ahora sí que de nuestra área, de nuestro tema. Ah, ok, ¿Por sí. qué? Porque sí, ahora, una vez que se aplique todo esto, o sea, bueno, el instrumento estoy hablando, una vez que se aplique el instrumento, podemos Sí. pasar ahora a la parte estadística. En Ah, la ok. parte estadística, por ejemplo, si tenemos una escala Likert de una percepción de una persona, a ver, ya no se ve pantalla nada, ¿verdad? A ver, voy a volverlo a No, proyectar, ya solamente porque, se veía en blanco. ajá, se veía en Doctor, yo blanco. esperaba que me dijera usted, no, no hay estadística. Ay, sí. Sí. No, no, por ejemplo, aquí tenemos, en vez de televisión, a lo mejor aquí no sé, es decir, los que van a estar encuestados son los padres de familia, como usted lo mencionó. Ajá, ¿Sí? Entonces, donde dice sí, situación laboral, pues van a ser padres de familia, o sea, el padre de familia 1, 2, 3, no necesitamos un nombre. sí. ¿Sí? De hecho, eso es pues, parte también tanto de la confidencialidad como el manejo pues sí, Ujú. de los datos, ¿no? Pero sí, digamos que queremos abordar si queremos abordar la calidad y sabemos que la calidad pues es subjetiva, tenemos que Ajá, proponer al menos un instrumento, o a lo mejor ya existe ese instrumento. Si sí, ya existe, entonces aplicarlo con sus propios datos o con sus propios, sí, con sus datos. Es sí, decir, que sí. si no existe, entonces proponer uno. Entonces yo Ok. les recomiendo que empiece a pensar cuál va a ser esas preguntas que se le van a hacer, si no al Ah, padre, y ok. no tienen que ser 20, 30, 50, o sea, tienen que Sí, ser las ¿no? precisas, no sé, hay que ir pensando cuáles y ver si, porque de lo cualitativo, pasarlo a lo cuantitativo, a lo mejor Ey, es un poco difícil, pero pues ahí tenemos la escala Likert, que es la percepción, la satisfacción. Entonces, y aquí pudiéramos tener en lugar de televisión esa satisfacción o esa percepción, ¿sí? Por ejemplo, que a lo mejor la percepción de la seguridad o la percepción del aprendizaje, no sé, de algún tema, ¿sí? O de varios ajá. temas. No sé qué algo más que involucra la calidad, que es lo que usted quiere evaluar. Aquí arriba donde dice edad, televisión, aquí arriba van a ir esas variables. Ah, ok. ¿Sí? Ajá. Entonces, de cada variable, por ejemplo, si tenemos un padre de familia que sí podemos ponerle edad, no sé, tiene Sí. 23 años, Ajá. entonces podemos hacer una frecuencia de edades. Mire, De ¿cuál padres es de igual? familia. Exactamente, de padres de familia, en lugar de que sea exacto de las personas, o sea, los padres de familia por sexo, hombres y mujeres, Ah, ok. padres de familia por edades, aquí están. Ah, ok. Esas Ujú. son las frecuencias. Entonces, cada una de ellas, por ejemplo, si estamos hablando de edades, ¿cuántos padres de familia tienen entre cero y, Ujú. bueno, aquí no va a ser 0 y 15, pero puede ser Sí. entre 18 y Y 25 años? 25. Ajá. Y aquí ponemos cuántos, de los entrevistados, cuántos hay Ujú. ahí. Y aquí vamos a Ok. poner la cantidad. Entonces, si queremos automatizarlo, ahorita le voy a decir cómo. Acá abajo a lo mejor tenemos el lugar, le digo aquí, vamos a empezar de 18 a 25. Y acá de 26 a, no lo sé, 40, a lo Ujú. mejor de 41 A 30, 35. más, ¿no? Y Ujú. aquí tenemos, bueno, si queremos sacar los porcentajes, lo voy a poner aquí al ladito para no acordarnos luego del porcentaje. A ver dónde está el igual. Maestro, pero esas fórmulas no las va a dar o qué? Le voy a explicar cómo es la regla de tres o cómo ¿Pero podría eso es sacar. ahorita o más adelante? No, le estoy explicando ahorita, de hecho se está grabando. Ay, ay, ay. Ujú.
Sí, puede ver el video, después lo Sí, puede claro. ver con calma. No sé cuándo, o no sé cuándo propondría que se hiciera eso, no entiendo. Ah, no, no, porque como decía hace ratito, cada sesión va a tener una actividad por realizarse, ¿no? Y se supone que pues vamos a ir paso a paso. Por ejemplo, hoy bueno, que estuvimos enviando lo que era la justificación, los objetivos y demás, suponía yo que a lo mejor la siguiente clase íbamos a trabajar sobre hipótesis, ¿no? Y ver el trabajo que era hipótesis y a lo mejor trabajar cada uno de nosotros expresando, bueno, de nuestras hipótesis, de nuestras variantes y así hasta llegar a lo mejor a esta parte de la estadística y que era el momento de esto de los exploración, ya llegáramos a esto. Pero ya tienen, ya previamente creo que ya tuvieron una materia de investigación cualitativa, ¿no? Ya por eso, de Ah, hecho de entonces ahí estamos está bueno, al menos excelente yo porque también. entonces eso ya lo hicieron. Es decir, lo único que faltaría es hacer el instrumento si es que no lo hicieron. Y si sí lo hicieron, entonces aplicar ese instrumento. Y si ya está aplicado, pues qué mejor porque ya tienen los datos. Pero si No, no no, está no, aplicado, todavía no entonces vamos ahí. No, no, no. bueno, entonces hay que aplicar el instrumento. Si ya lo hicieron, hay que No. aplicarlo. Si no lo han hecho, entonces tendrían que hacer un instrumento. De hecho, a ver, déjeme ver. Creo que hay una. A ver, voy a abrir la página. No, voy a ver si hay una tarea de eso. Ah, exactamente, yo decía, pues si hay algo, vamos a ir como que abriendo esas brechas para poder De hecho, escuchar, aquí aplicar está, y decir, ajá, aquí está abierto. Miren, aquí en la unidad 2 ajá, necesitamos el instrumento de recolección. Es el tema es el tema. Necesitamos ya el instrumento ujú, en ah, una ok, hoja de. Pero ¿cuándo va a ser esa hoja de Excel? O sea, ¿cuándo ustedes pueden tener esa hoja de Excel? Digamos, nosotros tenemos un mes para poder terminar la asignatura. Entonces, tendría yo que explicar esto. Si no lo explico, entonces no se va a quedar ok, grabado. sí, sí, claro. Lo que se podría hacer es que durante es Ah, decir, ok, estas actividades, ustedes la van a utilizar posiblemente más adelante ya con Jorge, el doctor Daniel, seguramente tendrán alguna asignatura o a lo mejor algún momento donde un profesor, un investigador, no lo sé, digamos, sea su asesor de manera directa para poder construir a lo mejor su ya, trabajo. Pero ya sería ahí, ok, sí, porque esas son 4 sesiones. En las 4 sesiones tenemos vamos a tratar de cumplir con el tema 1, que ahí lo comenta, ahí está, tema 2, tema 3, tema 4. Seguramente pudiéramos llegar al tema 3, pero ok. ya no llegar al tema 2 sería como que, o sea, lo que estoy explicando ya es el tema 2. Eh, Ah, perfecto. sí. Nada más voy a poner ahí el Excel, bueno, que Jorge nos ayude con el Excel que les compartí. Si tienen alguna duda, me pueden escribir por WhatsApp. No he contestado porque últimamente, ya ustedes saben, algunos son profesores también. Estamos en cierre, todos estamos así. Pero si yo lo leo y es de suma importancia, seguro les voy a contestar algo que necesiten por ahí durante lo que dure la asignatura. Y bueno, lo ideal ahorita sería, para usted en específico que me está preguntando, haga el instrumento si no lo tiene. Si ya lo tiene, aplíquelo para tener esos datos. Ahora, ¿qué es lo que yo también le podría recomendar? Que este video lo guarde por ahí y que lo tenga presente para que a la hora que tenga los datos pueda hacer ese análisis descriptivo, porque eso es lo que hay que poner en el artículo, el análisis descriptivo de cajón. Eso es de cajón, tenemos que describir los datos, qué datos hay, cuáles son y cómo están agrupados y cuál es su frecuencia. Y ya a partir de ahí, bueno, ahora sí, ¿qué sigue? ¿Cómo mido la calidad? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? Voy a hacer, ¿qué más? ¿Qué sigue? ¿No?
pero ya va a depender del objetivo de la investigación que tenga. Si yo voy a hacer si va a hacer una comparación, bueno, ya sé, ya una técnica para aplicar la comparación, como lo dejé grabado hace rato. Si va a ser, dependiendo de lo que vaya a hacer, es lo que vamos a estar ocupando. Entonces, yo les recomiendo eso. Si, bueno, también si no tiene tiempo y demás, podemos, pues más adelante seguramente tiene que encontrar el tiempo para hacer el instrumento y aplicarlo. No sé si alguien, Claro. también tenga alguna duda, Ileana, sí. Entonces tengo el Excel aquí, no sé si lo podemos, realizar. Entonces tenemos si quiero hacer ese cálculo que le comento, del 18 a 25 Ajá. de años de los Ok. padres de familia, ¿no? Que están por edad, pudiéramos hacer aquí la fórmula, aquí mismo. Este es el 30%, pero ¿cómo lo sabemos, no? Pues tenemos que escribir, bueno, pues es que es este número que está aquí entre este 20 que está aquí, ¿sí? Me va a dar a 0.3, bueno, ese es el 30%, y lo voy a multiplicar por 100. Vamos a ver si se puede hacer aquí directo. Si no, voy a tener que hacer paréntesis. Voy a tener que hacer. Aquí está, no sé por qué no está agarrando este 100. A ver, este 100 es porcentaje. Bueno, aquí le voy a poner 100. Y tenemos 30. Este debe ser porcentaje. Es el 30%. Aquí si quiero que se convierta en porcentaje, nada más le doy acá donde dice formato de celdas y le pongo porcentaje. Bueno, pero me va a salir 3,000. Bueno, aquí en lugar de 100, quitamos este 100 y ahora sí le pongo el porcentaje para que no me salga 3,000. Y le quito, permítame. Muy bien, entonces ahí lo tenemos, es el 30%, y así lo mismo sucedería con el de abajo, ¿sí? Es, otra vez, es el número 12, que es el que está aquí, entre el número total, por eso es una relatividad por el número, por el total, y ya, y nada más le ponemos el porcentaje. Le podemos dar clic derecho y podemos darle a pintura de formato para que tengamos el porcentaje nada más. Ahí va otra vez. Es el número que está aquí entre el número total, enter, y le aplicamos el formato que teníamos, ¿sí? Y ahí está son los porcentajes ya con las fórmulas. Aquí está directo o sin porcentajes, o sea, está directo, y este es con fórmulas. La fórmula es bien sencilla, simplemente es este número entre el total. Este número entre el total, este número entre el total, y me va a dar estos porcentajes relativos que están ahí. Adelante, Sara, disculpe, sí, adelante. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, en lo de las actividades que decía que teníamos que desarrollar durante la semana, venía lo del planteamiento del problema, objetivos, justificación de la investigación, que era donde nos daba la opción de una encuesta aplicada en un formulario de Google. Bueno, nos pedía. Entonces, Sí. Bueno, pues yo realicé todas esas actividades y se hizo la encuesta. El problema es que, por ejemplo, abajo donde se van a subir las actividades, pide otras. Síntesis sobre la posibilidad y limitaciones de las estadísticas, instrumento de recolección de datos, que me parece que tiene uno que poner el link de la encuesta que uno realizó, y otra actividad que es una lista de variables. Pero entonces, lo que pedía anteriormente, lo del planteamiento del problema y todo eso, ¿en qué parte lo va uno a subir? ¿O eso todavía no se va a subir a la plataforma? ¿O cómo es? Bueno,
Qué bueno que lo comentó. Ah, pues va excelente. Usted va excelente. Miren, aquí lo tengo, ya lo presentamos, de hecho está grabado, pero se los voy a poner otra vez ahí en el WhatsApp para que lo tengan así más de cerca. Va a ser una imagen, les voy a dar les voy a tomar un screenshot ahorita, permítanme. Una imagen para que les sea más fácil a ver, déjenme nada más, voy a descompartir un momento y les voy a tomar una pantalla. Ahorita, permítame. Y ahí está, el print screen. O no, más fácil, lo voy a hacer con el recorte, con el snipping tool. Y les voy a poner en amarillo, les voy a resaltar que esto es lo que tienen que, dónde lo van a meter, ¿verdad? Aquí está. Esto que están haciendo, si quieren ver ahí su WhatsApp, o incluso ahorita lo voy a poner aquí mismo. Está grabando. Aprovechando que sí, lo voy a poner de un color amarillo. Bueno, lo voy a resaltar. No, lo voy a verdecito. Es una breve síntesis de la investigación. Es esto. Y la introducción. Es decir, volviendo volviendo al curso, el planteamiento del problema, el objetivo, la justificación, así como la síntesis de la aplicación, de las posibilidades y las limitaciones de la estadística, pero con su proyecto, o sea, no me van a poner la limitación de otro proyecto, ni en sí solo la estadística, sino que hasta dónde va a llegar el proyecto. Eso va a estar en la introducción. Aquí lo estoy subrayando. Esta introducción podemos poner todo, es decir, desde los antecedentes, que sería, pues, de dónde están haciendo, un pequeño párrafo. O sea, todo eso que les estoy diciendo son de 100 a 200 palabras, ¿eh? No crean que es un texto muy amplio, ¿eh? Es decir, puede ser un párrafo, 2 párrafos, y se va haciendo una introducción de una página, por ejemplo. No sé si ahora sí queda más claro. Bueno, esa parte sí, pero por ejemplo, a lo que yo me refería, que aquí pide como actividades síntesis sobre las posibilidades y limitaciones de la estadística. Sí. Y ahí apareció que puedes buscar información o copiar y pegar, algo así. A lo que yo me refiero es que, por ejemplo, voy a buscar en general o voy a hacerlo, porque yo lo hice en general, hice una síntesis sobre las posibilidades y las limitaciones que hay dentro de la estadística. Y eso fue lo que se subió a la plataforma. Ah, ok, ya entendí. Lo está haciendo así general, ¿no? Ah, bueno, vamos a tratar de que esos trabajos, los trabajos orientarlos a nuestra investigación, por ejemplo. Ok, la estadística. Yo ya sé qué es la estadística, muy bien. Ok, si es un ejercicio de qué es la estadística, perfecto. Ahora, sí, pero esta estadística donde dice aquí que pues nos ayudará a rechazar o la hipótesis, por ejemplo, una hipótesis, ¿cómo puede impactar en nuestro trabajo? Entonces aquí podemos poner, bueno, la estadística en nuestro trabajo, de la calidad de los niños. Por ejemplo, algo así, pues, por ejemplo, ¿qué limitaciones tiene la estadística? Pues eso fue de la estadística. Ándale, pero con el trabajo de uno, o sea, ¿hasta dónde va a llegar? O sea,
Por ejemplo, va a ser nos brinda tales posibilidades, así y así, o nos tiene con estas limitaciones, ¿eso? Ah, ok. Por ejemplo, si va a haber una correlación, me refiero. Si es un trabajo comparativo, Es que, por pues va a ejemplo, haber mi una tema es correlación. taller de capacitación. ¿Mande? Perdón, no la escuché. Es que, por ejemplo, mi tema es en equipo. Ajá, sí. Es taller de capacitación de las TICs a los estudiantes de preparatoria. Se hizo un breve cuestionario ahora sí que para los chicos. Ah, muy bien, sí, sí. Ah, entonces ese cuestionario es el que ya se aplicó, ¿no? Sí, ya se aplicó, me comentó. ya se aplicó. Ah, bueno, ahora los datos. ¿Qué van a hacer con esos datos? Esos datos son el Excel que necesitamos para hacer el análisis descriptivo. Ah, ok. Sí. Disculpe, doctor. Adelante, sí. Yo estoy con Sara en equipo, entonces la duda que yo tengo es de que, por ejemplo, ya nos arrojó los resultados de la encuesta que hicimos a los chicos y lo tenemos en Excel. Lo que usted quiere que en Excel saquemos, por ejemplo, lo que son las respuestas. Claro, por ejemplo, ¿qué variables está? Dígame una variable que esté De ocupando. cuántas. La primera pregunta es sobre, ¿sabes qué son las TICs? Ah, bueno, entonces pueden hacer la frecuencia del conocimiento de las TICs ¿a quién se lo aplicaron, perdón? A jóvenes de preparatoria. Ah, pues el conocimiento de las TICs en jóvenes de preparatoria. ¿Cuántos lo conocen? Ah, nada más jóvenes de preparatoria, o sea, general, es decir, en todo el país, en todo el mundo, o solamente solo la escuela. Solo está generalizado a una escuela. Ah, bueno, ahí está la limitación. O sea, se limita solamente ahí y va a ser un análisis descriptivo de esta investigación, ¿no? De jóvenes de preparatoria de esta escuela en específico o de estos grupos en específico. Si es un grupo, poner solo un grupo. Entonces, los datos, ustedes van a hacer las frecuencias absolutas y relativas de esta primera pregunta, por ejemplo. Sí. Ojalá hubiera edades, o a lo mejor ojalá hubiera grados, porque a lo mejor decir, bueno, de los encuestados, tantos tienen esta edad, tantos tienen este grado, o sea, están en primero, en segundo, en tercero. Tantos tienen, tantos conocen las TICs de esta población, tantos conocen, o sea, es descriptivo completamente. No sé si ya está quedando más claro. Sí, ya. Porque sí, muchas gracias. No daba yo. Exacto, todo eso con los resultados. Ustedes sí, ya igual, tienen los resultados, pues adelante, perdón. Igual por ejemplo, en la lista de variables que pide, una actividad pide una lista de variables, dice lista de variables del estudio de su proyecto. Igual pues, claro, esas ya las tienen ustedes. Ya las tienen, solo hay que mencionarlas. ¿Cuáles son las variables de la primera pregunta? ¿Cómo le pondrían a esa variable? Conocimiento. Sí, acuérdense que hay variables dependientes e independientes de todo el tema. Y aparte hay las variables que se van a analizar. Entonces, las variables que se van a analizar, les estoy preguntando, ¿cómo se llamaría la primera? Conocimiento, ¿no? Conocimiento de TICs. Ajá. Sí, por ejemplo, sí. Y así hay varias, debe de tener muchas más, no solo esa, me imagino, no sé. ¿Cuántas preguntas fueron? Bueno, fueron 5. 5. Ok. Ah, muy bien, entonces, bueno, si gustan, Jorge, ya poder parar la grabación, ya son las 9, acá en Cancún, allá deben de ser las 8, y continúo un ratito más con ustedes, de igual forma, el que guste preguntar, igual voy a andar por aquí un ratito más. Ok, doctor, entonces, muchas gracias. Paro la grabación y continúas con alguna otra explicación y Para empiezo. que no se... Gracias.
Sí, Jorge, no sé si, nada más rapidito, Jorge, me van a preguntar algo, no sé, a ver, mandes, Sara. Ajá, solamente era lo de eso de las variables, pues ya nos dio vaya, cómo sacarlos de acuerdo a las preguntas que realizamos. Fueron 5 preguntas. ¿Crees que las TIC son parte fundamental para el aprendizaje de los alumnos? Sí. ¿Te gustaría tomar un taller que te enseñe a usar las TICs? ¿Y te gustaría tomar un taller de capacitación que se te dé más información acerca de las TICs? Muy bien, son 5 preguntas. Entonces, habría que ahora, acuérdense, definir el objetivo de la investigación para que esas preguntas, esperemos que cuadrar con que ese objetivo sean esas 5 preguntas. Sí. ¿Sí? Ok, ¿Sí? pero Okay. por ejemplo, eso, en lo del planteamiento del problema, objetivos de la investigación, eso no se va a subir aún a la plataforma. No se preocupe, no se preocupen tanto por la tarea, preocúpense, yo digo que la preocupación es hacer el artículo, o sea, el borrador del artículo es lo más importante, ¿eh? O sea, las tareas que van haciendo es solamente para dar seguimiento a lo que van haciendo. Ya estamos en posgrado y en posgrado no es como ustedes saben, ya los que ya estudiaron la maestría, ustedes ya saben que realmente es un seguimiento que se tiene que hacer para saber si están haciendo la actividad que va a conllevar a cumplir el objetivo de la asignatura o del posgrado, sobre todo. Por eso es que hay posgrados, sí, incluso porque este posgrado les pide publicar. Ese es el objetivo del posgrado, que ustedes sepan y al final publicar. Ok. Sí, porque Entonces, pues nos enfocamos más en eso en esa parte de planteamiento del problema, objetivos de la investigación, la justificación, en crear la encuesta y aplicarla, que en las otras actividades, cuando nos dimos cuenta que pedíamos actividades aparte de esas, Dios, ¿qué voy a hacer? no, pues estuvo muy bien porque este instrumento que crearon, pues es lo que realmente eso es lo que tienen que hacer, ¿sí? Lo demás, lo que están viendo, bueno, de hecho, todo lo que van a hacer ahí, lo he visto y pues son parte de la introducción, pero la síntesis, lo que es la actividad 1, la parte del instrumento. El instrumento seguramente lo van a tener que poner, o sea, van a tener que poner las preguntas, qué preguntas fueron, cuál fue la metodología, cómo lo aplicaron, cuáles herramientas se ocuparon, que es en métodos, van a tener que poner eso, qué herramientas se ocuparon para hacer este trabajo. Y todavía falta el marco teórico. ¿Sí? Todavía tienen que encontrar el marco teórico, que es parte de algo que también tienen que hacer, que acuérdense que el marco conceptual y teórico es que va desde el origen hasta las teorías de lo que, pues, del tema. Ok, muchas gracias. Bien, yo creo que sí van bien, nada más como son dudas muy simples que van bien, o sea, nada más por favor pónganlo en un tipo artículo. Si no, habría que bajar un formato. De hecho, el colegio tiene ya muchos libros. Pidan alguno, algún ejemplo. Voy a ver si encuentro los 2 míos y se los mando de una vez para que los lean y pueden ponerlo en esta estructura para que ocupen una estructura. Ok. Sí. Muchas gracias. De acuerdo, pues muchas gracias a ustedes también. Pues bueno, si no hubiera dudas con los demás, Michelle, Paulina, Will, Olivia, Lisette, nos estaríamos viendo la siguiente sesión. Sí, gracias. Sí, muchas gracias. Y sí, estaría muy bien que mandara lo que son los artículos para que igual nos vayamos dando una idea, ¿no? Lo que tenemos que hacer al final. Sí, claro. Jorge, por ahí, si me puedes ayudar con el artículo de 2019, el de innovación y tecnología, me parece que es. Ese está ahí en la página, me parece.
Creo que ya me lo habías enviado, Jorge, pero se me... Lo voy a buscar, si no lo busco yo. Gracias a todos. Doc, bueno, también lo busco, a ver quién lo encuentra primero, pero ¿qué lo Sí. comparto en el grupo de WhatsApp? Sí, en el grupo de WhatsApp podemos compartir tanto el artículo como o toda la tira, sobre todo este artículo, ¿no? Pero si no, toda la tira, no pasa nada. Y al final es el último artículo. Ok, lo busco en un ratito y, bueno, si me ganas, pues ya. Y si no, ya yo lo subo. De acuerdo, muchas gracias, Jorge. Gracias a todos. A la orden. Hasta luego. Buenas noches. A la orden. Hasta luego. Gracias, Buenas noches. buenas noches. Gracias, buenas noches.